Bueno, hola, ¿cómo están chicos? Aquí yo soy, para los que no me vieron la cara en Zoom, yo soy Brian. Soy el último ayudante al cual le faltaba dar una clase y bueno, aquí. Igual mi cara es lo menos importante, en algún momento voy a sacar esta fotito de acá, pero bueno. Si no me equivoco, la clase de hoy sería la clase número 12. Bueno, la última, si no es la 12, lo corregiremos después. Pero es la que la que atañe a lo que es la suma de momento angular. Bueno, a ver. Y que sería bueno el último tema que entra para la primera parte. O sea, es el último tema del primer parcial. Y bueno, empecemos. Empecemos viendo el repaso. Bueno, ahora sí puedo sacar mi cara. Bueno, empecemos viendo el repaso de lo que seguro ya vieron con David en las clases anteriores, las cuales recomiendo mucho ir a ver porque bueno, de base son muy buenas y además eh, explica mucho más a fondo lo que es el momento angular, orbital y spin. Pero bueno, básicamente lo que vieron es que cualquier operador, cualquier observable eh, que sea un momento angular va a satisfacer lo que conocemos como el álgebra de SO2, como el álgebra de rotaciones. Es decir, que sus componentes satisfacen esta regla de conmutación, donde bueno, este epsilon y jk es el tensor de Levi-Civita. Y bueno, David creo que no puso una chivarra acá, pero bueno, yo en mis apuntes lo puse así que se quedan. Y igual es solo una cuestión de poner una constante adelante, es indiferente. Y además, este j cuadrado conmuta con cada uno de esos componentes, donde recordemos que este j es la suma del cuadrado de cada uno de esos componentes. También vieron que j cuadrado conmuta, bueno, como conmuta con alguno de sus componentes, podemos elegir cualquiera de estas direcciones y, x, y o z y formar una base completa, que es lo que tenemos acá, que forma un coq. Y bueno, en particular usamos aquella que notamos como la JZ, que es la proyección del eje Z. Teniendo esto, entonces, que está formando un coq, sabemos que deben, que al conmutar debe haber una base común entre estas dos, y esta la notamos como estos kets, donde este j indica el autovalor o hace referencia al autovalor de j cuadrado y este m al autovalor de jz. También vieron que m está acotado entre menos j y j, y bueno, y esta es la forma en la que actúa estos estados en j cuadrado y jz. Bueno, también vieron que se pueden definir a partir de los x y jx y ji lo que son los operadores de subida y bajada, que en esta base no es diagonal, pero se relacionan de esta forma. Es decir, que el operador de subida me sube, valga la redundancia, el índice de m, y el de bajada me lo baja. De esta forma, y además me parece este factor acá adelante que bueno, parece molesto, pero es necesario. Entonces ahora sí, pasemos a ver, a entender qué es qué sería la suma de momentos angulares. Consideramos, por ejemplo, dos momentos angulares, 1 y 2, y esta idea no hago referencia tanto a dos sistemas, porque acá me refiero con dos momentos angulares. Podremos estar pensando, por ejemplo, en una partícula que tiene spin y momento orbital, y entonces el sistema es único, pero hay dos momentos, el momento de spin y el momento total. Entonces, clásicamente sabemos que lo que se tiene que conservar es el momento total de la partícula. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar estos dos momentos de spin y orbital. O también podríamos considerar dos partículas sin spin, pero ambas como momento orbital, entonces serían dos sistemas, o sería un sistema de dos partes, y ahí sí sería un sistema doble, digamos, un sistema de dos partículas. Pero entonces, a lo que quiero ir con todo esto es que
acá puede esta idea del H1, 2 como el producto de los dos momentos angulares no hace referencia a que son dos partículas, sino que son dos momentos que pueden ser o de la misma partícula o de partículas distintas. Bueno, eh, eh, sabemos, como acabamos de ver recién, que cada uno de estos momentos angulares tiene definida una base J1 y J1Z y J2 y J2Z, de manera que todo esto se puede reescribir, perdón, que todo esto forma un COC, un conjunto de completo de observados que conmutan, eh, y, y bueno, y que entonces si estos dos kets son la base de cada uno, o sea, esta es la base, esto forma una base de H1, esto forma una base de H2, la base del producto tensorial de estos dos lo vamos a escribir de esta forma. Eh, bueno, lo dejo ahí. Ahora entonces nos gustaría entonces definir al menos un observable, tener una idea de cómo es, qué es el momento angular total. Bueno, naivemente o más bien intuitivamente podríamos decir, bueno, que el momento total es simplemente la suma de los momentos. Donde, bueno, acá me gustaría hacer una acotación, y es que estos operadores que escribo acá, primero J1 y J1Z en principio son operadores del H1, pero nosotros estamos estudiando el producto tensorial de ambos. Entonces, en este espacio necesitamos el equivalente al J1, es decir, un operador que haga exactamente lo mismo, que me dé los valores de solo el spin 1, y justamente es lo que definimos acá. Este operador, la primera parte, el J1, actúa sobre estas componentes y esto sobre esto. Entonces, al evaluar sobre distintos estados, esta parte de acá no hace nada sobre esto. Y me da entonces este observable completo, este operador completo, me da solo la información de la primera parte. Y bueno, lo mismo con el otro. Entonces, es importante que en general, o digamos correctamente hecho, los operadores del espacio productor se escriban así, pero bueno, por simplicidad vamos a obviar estas identidades, y entonces va a quedar implícito que este J1 solo actúa sobre los índices 1 y el J2 sobre los índices 2. Entonces, como dije, es intuitivo pensar que este va a ser el operador de momento angular, pero como dijimos, para que esto sea en efecto un momento angular, debe satisfacer el álgebra de momento angular. Es decir, que buscamos ahora mostrar que este J así definido como la suma de estos dos observables es en efecto un momento angular. Bueno, entonces necesitamos calcular estos dos conmutadores. Empecemos, por ejemplo, calculando este de acá, el J cuadrado con sus componentes. Bueno, las componentes de J cuadrado son simplemente estas de acá. Y ahora, bueno, para calcular este conmutador vamos a expandir J cuadrado. J cuadrado, como recordarán, es la suma de los cuadrados de cada una de esos componentes. Es decir, que J cuadrado va a ser la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. El resto de componentes no aparecen en la ecuación porque bueno, no me entraban en toda la imagen, pero bueno, se ve igual, la idea sale clara de la componente x. Si distribuimos este cuadrado, nos va a quedar el producto de estas dos, el producto de esta, perdón, por esta misma, que sería J1x al cuadrado más por la identidad. Lo mismo con el segundo. Y después tenemos este término acá cruzado, que es el doble producto de J1x, producto tensorial de J2x. Y nuevamente acá más y estos puntitos indican lo mismo para las otras componentes. Pero vemos entonces en esta fila que siempre vamos a tener uno de estos términos, que es el J1 al cuadrado por la identidad, y lo mismo con el J2. Es decir, que vamos a obtener algo de esta forma.
y que, como dijimos, este es el análogo en el producto tensorial del J1 cuadrado. Lo mismo con el J2. Y esto acá que vamos a simplificar con la notación producto vectorial, producto escalar, perdón, de J1 con J2. ¿Qué significa esto? Esto no es, este producto escalar hace referencia a este producto tensorial. Es importante no confundir este con otra cosa. Es necesariamente este producto tensorial de acá. Bueno, entonces ya está, mostramos que J cuadrado es esta suma de operadores. Acá, bueno, acá como dije, ignoramos las identidades por simplicidad. Pero básicamente lo que estamos buscando es calcular el conmutador entre JI y esto de acá. Bueno, para hacer esto voy a dejar acá una simple propiedad que, bueno, la demostración es esto mismo, pero que va a ser importante para hacer los cálculos. Bueno, acá usamos obviamente que A y C son operadores del mismo espacio de Hilbert y lo mismo con P y D. Entonces, para poder hacer esta multiplicación básicamente. Bueno, entonces calculemos el primer término de J1 cuadrado. J1 cuadrado por conmutador con alguno de los índices de las componentes de J. Bueno, acá simplemente distribuimos la suma del conmutador y vemos que, por ejemplo, para este término, cuando calculemos el conmutador que viene de esta parte de acá, nos va a aparecer un conmutador de la identidad con la identidad, es decir que es 0. Es decir que este término de acá no aparece para el primer término del conmutador. Y lo mismo acá, cuando calculemos el conmutador de J1 con la identidad, nos va a dar 0. Es decir que este se nos anula. Y cuando calculemos el conmutador de la identidad con el J2, también se nos anula. Es decir que este de acá no aporta nada y este de acá solo aporta este término. Pero recordemos que J1 era un momento angular. Entonces esto de acá satisface el álgebra de U2 y es decir que esto se anula y por lo tanto todo este conmutador se anula. Bárbaro. Entonces análogamente podemos reproducir esta misma cuenta pero con el J2. Va a salir lo mismo, a lo sumo te cambia el orden de cada cosa, pero la idea es exactamente la misma. Entonces obtenemos estos resultados muy importantes, no solo para mostrar que J cuadrado conmuta con sus componentes, sino que vemos que J1 y J2 al cuadrado también conmutan con cada una de las componentes de J. Esto en principio lo que nos dice es que vamos a poder encontrar una base que diagonalice simultáneamente estas tres observables. Bueno, ahora sí nos falta el otro término que es el del producto escalar. Entonces, bueno, acá desarrollo y acá, bueno, hago uso de la notación de índice que dice básicamente que si aparece dos veces el índice repetido, hay implícita una suma sobre ese índice. Para los que, bueno, saben manejar la notación de índice, esto no va a ser muy complicado, pero para los que no, solo imaginen que acá aparece una sumatoria sobre J. No lo puse porque nuevamente también me ocupa mucho espacio en el renglón. Bueno, entonces nuevamente acá distribuimos la suma del conmutador. Otra vez acá, cuando calcule el conmutador de J2J con la identidad, es decir, este término que aparece acá se va a anular, por lo que solo me aparece este término. Y lo mismo del otro lado. Ahora, como J1 satisface el álgebra de SU2, porque es un momento angular, entonces me sale este término de epsilon y jk. Y lo mismo con este otro término. Acá creo que me comí en IH barra, pero bueno. Lo importante es que va a salir un factor común. Y ahora lo que puedo hacer es, como este tensor es totalmente antisimétrico, puedo invertir los índices y j a precio de pagar un -1 afuera, que es justamente lo que pongo acá. Y entonces tengo finalmente esta suma. Nuevamente no la notación de índices, si se repiten los signos hay una suma implícita. Bueno, pero notemos una cosa, que este término, el objeto que estamos sumando,
esta parte es simétrica ante el cambio de JK, porque bueno, básicamente hay una suma de por medio acá, esta suma. Pero sin embargo este tensor de acá es antisimétrico en JK, es decir que va a haber un momento en toda la suma en la cual uno de estos términos se compense con el que sale con el signo opuesto al intercambiar JK acá. Entonces en esta suma se va a anular. Esta suma finalmente da 0, con lo que mostramos que que j cuadrado conmuta con ji. Bien. Bueno, faltaría mostrar pero es esencialmente repetir las mismas cuentas. No creo que sea tan necesario que yo las haga y las dejo para ustedes. Que repitan la misma idea, pero bueno, es sencillo. Entonces, una vez que muestren esto, si quieren pausen y muéstrenlo, pero una vez que esté mostrado esto, entendemos entonces que en efecto esta idea de J como la suma de los J, de J1 más J2, es en efecto un momento angular. ¿Esto qué nos dice entonces? Que J1, perdón, que J cuadrado y JZ, nuevamente alguna de las componentes, en este caso elegimos la Z, conmuta con todos estos, entonces todo este conjunto forma un COC, forma un conjunto completo de observados que conmutan, y no solo eso, sino podemos encontrar una base que diagonaliza todo simultáneamente, que la vamos a anotar de esta manera, donde, bueno, nuevamente J1 y J2 hacen referencia a los autovalores de J1 y J2 al cuadrado, J al J total cuadrado, y M al M total en la proyección de Z. Algo quizás tuve que haber comentado al principio, pero acá en toda esta parte de la explicación y más adelante, cuando no tengo un índice en el J, me estoy refiriendo al J total. Solo y si tiene un índice, sería el J un momento angular particular de alguno de los momentos. Bueno, entonces teniendo esto en claro, ya está, tenemos esta base donde nuevamente para M va entre menos J y J, y tenemos estos mismos, tenemos los autovalores de J cuadrado y JZ son estos de acá, lo mismo siempre, y nuevamente podemos definir un operador de subida y bajada que actúan de la misma forma. Bueno, entonces, recapitulando, nuestra idea, ¿cuál fue? La idea al principio era, tenemos dos momentos angulares, J1 y J2. Queremos considerar el sistema conjunto, es decir, queremos calcular el sistema, el momento total. Vimos entonces que por un lado tenemos la descripción básica, donde consideramos los dos observables J1 y J2, y también vemos que podemos considerar el momento total. Ambas descripciones satisfacen cierta álgebra. En este caso vimos que cada uno de estos J era una rotación, satisfacía el álgebra de SU2, y en este caso vimos también que J, la suma del momento angular, satisface también uno de SU2, y además vimos que las componentes de J conmutaban con J1, J2 al cuadrado. Y entonces esto nos da dos COCs, esto que estoy mostrando acá, y también obtuvimos entonces dos bases. Entonces esta es la idea clave de cómo trabajar y cómo entender el momento angular, que al considerar J1 y J2 como entes separados, como entes distintos, obtenemos esta base que los distingue uno de otro. Pero sin embargo, cuando buscamos calcular el momento total, que al final del día es el observable que se mantiene en el tiempo, el momento total, podemos obtener otra descripción del sistema. Es decir, que tenemos ahora una nueva forma de observar, de entender el momento de ambas partículas como un solo ente, como una sola entidad, un solo J cuadrado, y justamente esos son los nombres que se le da a cada descripción. A esta sería la base desacoplada, porque nuevamente es esta idea de
eh, cada momento está bien definido, o está por lo menos no bien definido, siempre está bien definido, pero se entienden de manera independiente. Y en la base acoplada eh, simplemente tomamos el momento total J1 más J2 como una única entidad. Es decir, que acá ya no, estos dos operadores no distinguen, no discriminan los momentos particulares, sino la relación entre estos. Entonces, bueno, esta es básicamente la idea fundamental para entender la suma de momento angular. Y si estas dos bases definen el mismo espacio de Hilbert, si definen el mismo sistema, debe haber una forma que se relacione una con otra. Bueno, entonces para esto vamos a usar lo que se llama coeficiente de Clebsch-Gordan, que son sencillamente agarrar uno de los estados y aplicar el cambio de base. Acá usamos la identidad, no usamos la suma sobre todo M1 y M2 de estos Ketbra, estos proyectores, y nos quedamos con este coeficiente de acá, que lo vamos a llamar CJM, M1 y M2. Esta notación, sí, esta notación de acá creo que no es estándar, pero me va a servir para probar lo que quiero mostrar. Bueno, entonces me queda que en la base acoplada, nuevamente no recuerden que J y M son de la base acoplada. Como dije, si no pongo un índice acá es porque estoy considerando el sistema de suma total, escrito en términos de la base desacoplada. Y lo mismo podría ser al revés. Si quiero escribir la base desacoplada en términos de la acoplada, veo que me sale la misma suma de coeficientes, pero conjugado. Estos coeficientes de cambio de base son los que se les llaman coeficiente de Clebsch-Gordan. Entonces, ahora cabría preguntarnos en qué sentido la base acoplada y desacoplada tienen la misma descripción del sistema. Es decir, que si nosotros, conociendo la base desacoplada, ¿no?, de los J1 y J2 y demás, cómo esa información está contenida en los JM, en los J y los M. Para entender esto, vamos a mostrar lo que se conoce como las reglas de selección. Primero veamos la regla de selección de M. Esta es básicamente la más sencilla y es simplemente considerar la proyección en el eje Z, la proyección total, que bueno, en la base acoplada, que es la que está de este lado izquierdo, es simplemente el J total, y del lado derecho es la suma de las proyecciones. Recordemos, ¿no?, que J es J1 más J2, entonces la proyección en cada dirección va a ser la suma de las proyecciones. Bien. Bueno, entonces si volvemos a alguno de los autoestados, sabemos que por definición estos autoestados de la base acoplada están armados para que ocurra esto, para que me saque un H barra M. Y bueno, y del otro lado, usando esta descripción análoga, tenemos que de acá, que bueno, en principio hay que determinar. Pero ahora lo que vamos a hacer es braquetear por este otro estado. Es decir, multiplicamos por este bra a lo que tenemos acá arriba y obtenemos esto de acá. Bueno, a este término acá simplemente proyecta este otro estado, pero a lo que está del lado derecho vemos que simplemente me queda este estado evaluado en J1Z más J2Z, que simplemente me saca un M1 más M2, porque recordemos, J1 solo actúa sobre los índices 1 y J2 solamente sobre los índices 2. Entonces ya está, me saco un M1 y M2, y vemos también que entonces me queda este término acá, que no es otra cosa que el coeficiente de Clebsch-Gordan JM M1 M2, y lo mismo del otro lado. Entonces pasamos restando y obtenemos esta primera relación, y lo que nos dice básicamente que si si M es distinto a la suma de M1 y M2,
necesariamente el coeficiente asociado a esos índices va a ser cero. O dicho de otra forma, que, que para que esto sea no nulo, o en principio no sea trivialmente nulo, necesariamente m tiene que ser igual a m1 más m2. Y esto es realmente esperable porque recordemos que la proyección en z es la suma de las proyecciones. Esto no dice más que eso mismo. Que en el momento total, en la proyección, perdón, del momento total, es decir, la proyección del momento suma, es la suma de las proyecciones. Esto bueno, como dije, es esperable y está bien que pase esto. Entonces, bueno, esta es la primera regla de selección para M, que esto tiene que ser trivialmente cero. Bien, ahora pasemos a ver la regla de selección para J. Para esto recordemos que los operadores de subida y bajada se escriben de esta forma, y en la base desacoplada es simplemente la suma de los operadores de subida y bajada. Bueno, otra vez evaluemos en algún estado. Recordemos, esto está hecho para que ocurra de esta forma. Y al mismo tiempo, si usamos la descripción del lado izquierdo, tenemos que este mismo estado evaluado en este mismo operador, es decir, estas dos cosas son iguales, me da, bueno, todo esto acá, bueno, vamos a explicar un poco esto. Acá otra vez estoy usando la notación de índices. Si hay índices repetidos en un solo término, hay una suma implícita. Entonces esto no es otra cosa que agarrar ese estado y describirlo en la base desacoplada. Nuevamente no, esto de acá, suma sobre esto. Ahora, estos operadores, recordemos, cada uno actúa en su numerito correspondiente. Entonces podemos sacar el h barra por el coeficiente de Clebsch-Gordan por, bueno, todos estos términos de acá, donde ahora tenemos dos porque me baja el M1 y me baja el M2, que es justamente lo que estamos viendo acá. Bueno, acá lo vuelvo a acomodar. Acá donde, como dije, este término de acá tiene que ser igual a esto de acá, porque justamente son el mismo operador aplicados del mismo estado. Ahí va. Entonces, bueno, tenemos estos coeficientes de acá, y si evaluamos, nuevamente braquetemos por izquierda con un J1, J2, M1, M2. Bueno, acá notemos, no, acá hay un primado. Entonces, perdón. Braqueteamos y nos da todo esto de acá. Veamos qué dice. Si braquetamos por derecha, por izquierda, perdón, con esto, nos sale simplemente el coeficiente de Clebsch-Gordan de J m más menos 1, m1, m2. Y de este otro lado nos queda este coeficiente de acá por este término, por ahora la proyección de esto con esto de acá. Recordemos entonces como esto forma una base ortonormal. Esta proyección me va a dar una delta, me va a dar delta M1, M1' más menos 1, y delta M2, delta M2'. Y lo mismo con el otro lado, con el otro término, un delta M1, M1' y delta M2, M2' más menos 1. Bien. Y bueno, acá justamente lo que hago es evaluar, ¿no? Si esta suma, perdón, esta delta me obliga a que M1' sea igual a M1 menos más 1. No simplemente contra esta delta con la suma esta. Entonces me cambia el signo de la suma acá dentro. Acá M1' va a ser M1 menos más 1, y con este más menos 1 acá se me cancela y me queda M1. En esencia me queda esta suma de acá,
Entonces obtenemos una relación de recurrencia para los coeficientes de Clebsch-Gordan para un j dado. Entonces veamos qué nos dice esto para m igual a j. Recordemos nuevamente que m es la proyección total. Bien, para m igual a j sabemos que el operador de subida no puede seguir subiéndolo porque es el máximo. Entonces j más evaluado en este estado tiene que ser 0. Es decir, que el coeficiente de Clebsch-Gordan de j más 1, m1, m2 tiene que ser 0 para todo m1, m2. Con esto entonces podemos volver a la relación de recurrencia esta, reemplazar m con m igual a j, es decir que esto vale 0, y entonces podemos obtener esta igualdad, esta relación para cjj y m1 menos 1, m2 y así. Lo importante de acá es que podemos usar la regla de selección. Ya vimos que m1, m2 y m no son independientes, sino que se debe satisfacer esto, que m, que en este caso es j más 1, porque recordemos que subimos el m, tiene que ser igual a m1 más m2. Podemos despejar entonces m2 como j más 1 menos m1. Reemplazamos y obtenemos, bueno, esto de acá. Ahora, vemos que entonces ahí tenemos la relación de recurrencia se redujo a una relación entre j y m1. Entonces sabemos que m1 barre valores entre j1, entre menos j1 y j1. Entonces tenemos que para m igual a la proyección máxima, que es j1, podemos a partir del cj, j, j1, j menos j1, calcular el siguiente término de la recurrencia. Con este término podemos calcular el que corresponde a el siguiente, j1 menos 2, j menos j1 más 2, y así siguiendo, ¿no? Entonces vemos que todos los coeficientes de Clebsch-Gordan para este jj se obtienen a partir del primero. Entonces es importante recordar que este CJJ no es otra cosa que esta proyección. Pero ahora vemos que este término de acá, este J menos J1, no es otra cosa que la proyección del segundo spin. Del segundo momento angular, del J2. Y entonces este J menos J1 va a estar acotado entre menos J2 y J2. Sumando ambos lados, J1 tenemos esta relación de esta inecuación. Pero ahora podemos volver entonces a donde empezamos, usando la regla de selección de los m y despejar m1 en función de m2. Repitiendo este mismo proceso, podemos reobtener que nuevamente j menos j2 está acotado entre menos j1 y j1, y entonces despejar esta desigualdad, que vemos que es equivalente a esta, salvo en el signo de la cota inferior. Es decir que finalmente obtenemos esto de acá, que j va a estar acotado entre j1 más j2 y el módulo de j1 menos j2. Entonces esto ya está, nos da la información completa que necesitamos para poder describir. En principio necesitaríamos calcular todos los coeficientes de Clebsch-Gordan para tener la descripción completa, pero bueno, eso va a estar dado, esa información va a estar contenida en una tabla que vamos a ver un poco más adelante en esta clase, pero por ahora veamos un ejemplo particular de esto. Bueno, pasemos ahora sí a hacer sobre un par de ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos el ejercicio 66. El 66 nos dice que consideremos la suma de spin 1 medio más 1 medio, es decir, la suma más simple posible que podemos hacer. Recordamos que el spin, el momento angular de cualquier partícula va entre 0, 1 medio, 1, menos 1 medio, menos 1 medio, 3 medios, así siguiendo.
donde los momentos semi-enteros son lo de los fermiones. Bien. Y bueno, eso en realidad creo que todavía no lo vimos. Pero bueno. Siguiendo. Bueno, le damos el ejercicio que dice: considere dos partículas de spin de un medio. Y nos pide, bueno, escribir los elementos de la base del producto tensorial del espacio de Hilbert de cada spin, que además son autoestados comunes de S cuadrado y SZ total, triplete y singlete. Bueno, acá ya nos está hablando en un lenguaje particular, digamos, del S cuadrado y SZ total. Eso es justamente lo que introdujimos hoy. Y además nos habla de un triplete y un singlete, que son justamente estos conjuntos que muestra acá, pero que veamos de dónde sale exactamente. Bueno, siguiendo con el ejercicio, nos dice: en función de los ket en la representación M1 M2, usando los operadores de subida y bajada y la ortogonalidad. Bueno, ahora vamos a ver exactamente cómo se usa eso. Bueno, usemos la regla de selección que acabamos de aprender. Ahí. La regla de selección para J nos dice entonces que la suma total, nuevamente acá J va a hacer referencia a la suma del momento. Quizás tuve que haber usado un S grande o un S subtotal, pero bueno, me quedo con J por la inercia. Bueno, entonces nos dice que el J total va a estar entre el módulo de la diferencia, que en este caso sería 0, y la suma, que en este caso nos da 1. Es decir, que J va a valer 0 y 1, y además sabemos que M para cada J va entre menos J y J. Es decir, que para J igual a 1 tenemos las proyecciones 1, 0 y menos 1, y para J igual a 0 tenemos solo una proyección 0, que es justamente lo que nos dice acá, que el producto tensorial lo vamos a poder escribir como una suma directa de estos subespacios. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos cada uno de estos estados? Por lo que vimos en la descripción anterior, primero necesitaremos calcular el estado de proyección máximo. Es decir, en este caso calcular el estado con J igual a 1 y con M igual a 1. Por la regla de selección vimos que este M, que es igual a 1, tiene que ser igual a la suma de las proyecciones de cada spin. Pero como estos solo pueden tomar valores de más o menos 1, necesariamente para que esta suma de 1, ambos tienen que tener proyección igual a 1 medio. Entonces ya está. Tenemos que el estado 1, 1 del de proyección máxima no es otra cosa que la suma de los dos de proyección máxima, es decir, 1 medio, 1 medio. Ahora, también como hicimos en la descripción anterior, para obtener el resto de los estados, aplicamos el operador de bajada. Se me desfasó el cuadro. Bueno, aplicamos el operador de bajada. Acá de este lado derecho, aplicando en la base acoplada, nos va a salir raíz de 2, que es este término que sale de J por J más 1 menos M por M menos 1 y demás. De este lado entonces nos da una raíz de 2, y de este otro lado recordamos que el operador de bajada es la suma de los operadores de bajada, donde bueno, cada uno de estos actúa en cada uno de los índices 1 y 2. También nuevamente acá cuando calculen el coeficiente de J por J más 1 menos M por M menos 1, van a ver que le da 1. Entonces este de acá me baja el primer índice menos 1, 1 medio, y este de acá también me baja el segundo índice. Bien, entonces despejo y obtenemos esto de acá. Es importante notar, o por lo menos es algo que me gustaría que queden claro, que obtener el estado en la base acoplada de esta forma me da
directamente un estado normalizado. Es decir, que si ustedes calculan este operador de bajada correctamente con el factor de adelante, bien, les va a dar un estado normalizado. Si ven que en algún momento esto les da de algo que no está normalizado, es probablemente que hayan calculado algo o mal acá o mal acá. Pero bueno, es importante notar eso, no hay que normalizar otra vez ni nada de eso. Esto ya está normalizado. Bueno, nuevamente bajamos el estado anterior con el operador de bajada y obtenemos que el, el estado de proyección -1 para J1 nos da este estado. Otra cosa que podemos haber hecho en lugar de simplemente bajar esto es, por ejemplo, volver a donde empezamos, acá. Si queríamos ahora no el estado de proyección máxima sino el de proyección mínima, es decir que J es menos un medio, nuevamente usando la regla de selección para M, hubiéramos encontrado que necesariamente M1 y M2 son iguales a menos un medio, que nos hubiera dado este otro estado, y pudimos haber repetido encontrar los estados anteriores simplemente agarrando este y subiendo en lugar de bajar. Bueno, pero ahora entonces nos faltaría el estado singlete, el estado 00. ¿Cómo lo calculamos bueno, sabemos que este estado tiene proyección 0, es decir que M1 más M2 tiene que ser 0, o sea que en la base desacoplada va a ser alguna suma de estos estados. Bueno, y como nos sugiere el ejercicio, sabemos que esta base, la base acoplada, tanto la base acoplada como la desacoplada, forman una base ortonormal, es decir que este estado va a ser ortogonal a los estados de triplete. Ahora, es fácil ver que si por ejemplo volvemos acá, que el 1 menos 1 es menos un medio medio, el 1 1 es un medio, entonces acá si calculamos si proyectamos contra el 1 1, esto se va a anular porque vamos a tener que proyectar contra el un medio con un medio menos un medio, que son ortogonales, y con este también con menos un medio. Es decir que tanto el 1 1 como el 1 menos 1 son trivialmente ortogonales a este. Entonces nos faltaría solo el 1 0, que justamente si vuelven a las diapositivas anteriores, también se escribe de esta forma. Es decir que entonces calculamos el bracket, esto tiene que ser igual a 0, y podemos ver de acá que nos va a dar la condición de alfa más beta igual a 0. Ahora sí, entonces alfa y beta tienen que ser uno menos el otro, y pidiendo ahora sí normalización, obtenemos que el estado 00, el singlete, se escribe de esta forma. Bueno, a ver. Bien, y ahora nos pide, bueno, entonces ya calculamos los estados triplete y singlete, y ahora nos piden verificar que el estado singlete es antisimétrico ante el intercambio de partículas, mientras que el triplete S1 son simétricos. Bueno, el singlete lo escribimos así, ¿no? Y pongo estos índices acá 1 y 2 porque recordarán quizás de F4 que el intercambio de partículas es esencialmente cambiar el índice de que etiqueta cada partícula. Es decir que 1 2 hace referencia a que primero en cada número cuántico, el primero que aparece hace referencia a la primera partícula y el segundo a la segunda. Entonces, si lo que queremos es el intercambio de partículas, es simplemente hacer este cambio, esta permutación de partículas o esta permutación de índices. Entonces, en el singlete, en el 2-1, va a ser intercambiar estos dos índices de acá. Estos dos índices son simétricos porque ambos valen un medio, entonces al intercambiarlos me queda igual, pero cuando cambio estos dos me aparece entonces un medio menos un medio menos un medio. Pero recordemos entonces que esto, viendo acá arriba, no es otra cosa que menos
el singlete en el 1-2, que es justamente lo que nos pide mostrar, que, que al intercambiar estas dos partículas es antisimétrico, es más a un menos relativo al estado anterior. Bien, bueno, y le dejo para ustedes mostrar que entonces los estados tripletes son simétricos antes de intercambio. Es simplemente repetir esta idea. Igual todo esto de la simetría ante el intercambio va a volver en su respectiva práctica de partículas idénticas, así que si no quedó claro ahora, probablemente más adelante sí lo quede claro, sí quede claro. Bien, a ver Bien, entonces ahora sí, como mencioné al principio, bueno, al final de todo de la explicación de la suma monteangular, nunca vamos a calcular explícitamente todos los coeficientes de Close-Jordan, sino que vamos a usar lo que entendemos como la tabla de coeficientes de Close-Jordan, que es, bueno, acá, que es justamente si vienen acá a la parte de material adicional, van a encontrar la tabla acá. Cuando la abren le va a aparecer todo este archivo que en principio parece como que da miedo porque es enorme y tiene cuadros raros por todos lados, pero bueno, en principio nos da información de lo que dice acá, ¿no? Los coeficientes de Close-Jordan, armónicos esféricos y de funciones, que bueno, los otros vamos a dejarlos a un lado por el momento y nos vamos a concentrar en los coeficientes de Close-Jordan, que son los que están en estas tablitas de acá. Bueno, el archivo en sí es bastante explicativo, pero así a simple vista parece confuso. Acá en este cuadro te explica más o menos cómo se leen estas tablas. En el lado superior, digamos, en el lado de arriba, te dice los índices de J y M totales, y en los de la izquierda te dicen las proyecciones de M1 y M2. Y adentro, bueno, te da los coeficientes de cada cosa. Bueno, y ahora voy a pasar bien a explicar cómo se leen estas tablas, pero lo último que necesito del todo el archivo es básicamente algo que quizás sea obvio, pero que cada tablita tiene acá arriba unos números multiplicados que hace referencia a los spins que estoy sumando. Por ejemplo, este de acá es el spin 1 medio más 1 medio, pero acá tiene un por porque bueno, hace referencia a que lo que estamos haciendo es multiplicar los espacios de Hilbert. Es decir, este es el espacio de spin 1 medio por el espacio de spin 1 medio, y nos va a dar una cosa que bueno, ahora vamos a desarrollar. Acá es el de 1 por 1 medio, 2 por 1, 1 por 1 y así. Entonces cada vez que quieran sumar momentos angulares de momento tal cosa, vienen y buscan acá. Entonces ahora entonces bueno, traigamos entonces la tabla que nos importa, que en este caso es la de 1 medio 1 medio, para más o menos para explicar cómo leer esta tabla y cómo se relaciona con lo que acabamos de obtener. Bueno, recordamos entonces que los estados de la base acoplada, en términos de la base desacoplada, estamos acá arriba, lo que acabamos de calcular, y que estos se separan en el triplete y el singlete. Muchas veces, y en general es mucho más cómodo, es ignorar la primera parte, eso es lo que está atrás del punto y coma, porque bueno, siempre se repite en todos lados, así que la tabla un poco lo que hace es eso, no solo se concentra en los M1 y M2 y el J y M. Bueno, a ver, para leer la tabla es realmente sencillo, no hay tanta ciencia, se lo parece aterradora por la forma que se presenta, pero vean que si yo agarro y uso esta tabla de acá, sí no parece una tabla que me dé coeficientes de matriz, pero si completo como acá muestro acá a un costado, con los coeficientes que faltan, vemos que simplemente son ceros, que la tabla
se ahorró. Entonces esto de acá que muestra un costado tiene más forma de transformación de cambio de base. Bien, entonces ahora, ¿cómo leemos esto en efecto? Bueno, sencillamente como decía la tabla, la parte superior de esta tablita nos indica el J y el M. Recordemos nuevamente que los J son siempre positivos, entonces se va a ahorrar algún tipo de índice. Sin embargo, los M sí pueden ser negativos. Entonces, en esta tabla, todo aquello que tenga un signo, perdón, en la tabla completa no, sino arriba, a la izquierda y arriba, todo lo que tenga un signo hace referencia a una proyección. Es decir que, por ejemplo, este más un medio hace referencia a la proyección más un medio de la primera partícula que tiene spin un medio y a la segunda partícula que es de spin un medio. Y así siguiendo, acá este menos un medio es la proyección menos un medio de la primera partícula y este más un medio es la proyección de la segunda partícula. Y acá, bueno, acá nos dice que el J total en este caso es de 1 con proyección más 1, J1 proyección 0, J0 proyección 0 y así siguen. Bueno, y vemos entonces también que en esta tabla hay como una asociación entre estados de la base desacoplada, que sería la que están acá a la izquierda, y la base acoplada, que son los que están acá arriba. Y vemos que dentro hay numeritos que se leen de la siguiente forma. Todos los numeritos que están acá son la raíz cuadrada, son el cuadrado de los coeficientes que aparecen en cada estado. Por ejemplo, si quiero escribir el estado de la base acoplada, el 1 más 1 en términos de la base desacoplada, voy a tener que poner una raíz de 1 solo para el 1 medio medio, que es lo que obtuvimos acá. Es decir que en la base acoplada del 1 1 solo tiene aporte del 1 medio medio. El resto, entonces este vale 1 y el resto vale 0. Ahora, entonces aquí hay una raíz, pero aquí hay un menos, entonces uno intentaba pensar que bueno, hay un más menos i dando vuelta, pero no. Cuando aparece un menos acá dentro de la tabla, lo que nos está queriendo decir es que es menos la raíz del término positivo. Es decir que acá, si vemos acá, el 0 0 va a ser un medio por 1 sobre raíz de 2 por este estado, menos 1 sobre raíz de 2 por este otro estado, que es justamente lo que tenemos acá en el singlete. Bueno, creo que tengo unos signos desfasados, pero es exactamente igual. Es decir que hay un 1 sobre raíz de 2 por 1 menos el otro. Bueno, entonces realmente así como se lee la tabla, no tiene otra magia, no tiene nada más complicado que esto. Pero es importante notar acá entonces que toda la información necesaria para entender para sumar cualquier tipo de momento angular está compactada en esta simple tabla. Y además bueno, por último quería comentar que en particular para el 1 medio más 1 medio, perdón, 1 medio por 1 medio, no solo lo vemos en lo que acabamos de calcular, sino acá mismo, que podemos considerar o interpretar o reescribir todas estas ideas en el sentido de que tomar el spin 1 medio por 1 medio, o sea, el espacio de Hilbert de este spin por este spin, como la suma directa de un espacio de triplete de momento 1 más 1 de momento 0, que es justamente lo que vemos acá. En la tabla también nos dice, podemos simplemente contando, que la cantidad de que se separan, perdón, en momentos de valor j igual a 1 y j igual a 0, y que además la cantidad de estados que hay, en este caso vemos 3 de j igual a 1, que es justamente el triplete, y j igual a 0 y m igual a 0, que es el singlete.
Entonces esta idea de un medio por un medio igual a 1 más 1 va a ser muy útil de adelante. Además también podemos contar la cantidad de estados que hay. Recordemos que este tiene dos estados, ¿no? El de proyección positiva y negativa, y lo mismo con este, es decir que acá hay dos, y acá hay dos, 2 por 2 4, y acá hay tres estados. El singlete tiene tres estados, 3 más uno perdón, tres estados de triplete y uno del singlete, es decir, 4. Bueno, a ver, pasemos ahora al siguiente ejercicio, que es el ejercicio 68. Bien. Dice 1 más 1, ok. Considerar dos momentos angulares J1 y J2 con autovalores los de siempre. Acá creo que hay un typo. Acá debería un cuadrado. De Ji cuadrado con J1 igual a 1 y J2 igual a 1. Bien. Nos dice encontrar los autoestados comunes de J1 más J2 al cuadrado, J1Z más J2Z y J1 cuadrado, J2 cuadrado. Bueno. Y verificar los resultados utilizando la tabla de coeficientes de Clebsch-Gordan. Bueno, en principio acá si nos pide verificar el resultado obtenido con la tabla, nos está pidiendo implícitamente que hagamos todo a mano, que como mencioné en cuando sumamos un medio más un medio, es empezar con el estado de proyección máxima, ir bajando e ir calculando los demás con ortogonalidad. Bien. Bueno, eso se lo dejo a ustedes. No creo que repetir la cuenta no aporta mucho ahora mismo. Pero lo que sí me gustaría ahora es usar la tabla de Clebsch-Gordan y escribir algunos de estos estados. Digamos, me gustaría tener alguna... dar por lo menos escribir esto de alguna forma un poco más orgánica que lo pensaba escribir, bueno, usando el mouse. Espero que esto salga bien. Si no sale bien, bueno, perdón David, no me mates. Bueno, a ver, escribamos algunos estados cualquiera. Vamos, por ejemplo, ahora empezamos con la base acoplada, es decir, buscamos algún estado de acá arriba. Busquemos, por ejemplo, no sé, el 2-0. Recorremos que esta es la base acoplada. Está bien. 2-0. Buscamos acá arriba. Es este. Bien, el 2-0 tiene el coeficiente 1/6 para el más 1 menos 1, 2 tercios para el 0-0 y 1/6 para el menos 1-1. Bien, entonces esto es 1. No. 1 sobre raíz de 6. Esta es una raíz del 1 menos 1. Qué feo. Más raíz de 2 tercios del 0,0. No, raíz de este numerito por este estado más 1 sobre raíz de 6 del menos 1, 1. Y bueno, recordamos nuevamente que este sketch de este lado hace referencia a la base desacoplada de M1, M2. Queda como dibujitos de niño de preescolar. Bueno, entonces, si esto quedó claro, pasemos ahora a escribir algo en la base desacoplada. O sea, agarremos por ejemplo este de acá, el menos 1, 1. Es decir, que el menos 1, que pongamos un menos, no, el menos 1, ahí, el menos 1, 1, es un menos. Ay Dios, qué feo. Vamos a vuelta. Menos 1, 1 va a ser 1 sobre raíz de 6 por este estado. 1 sobre raíz de 6 por el 2,0. Bien. Menos 1 sobre raíz de 2
por el 1, 0 más 1 sobre raíz de 3 por el 0, 0. Bárbaro. Entonces, nuevamente, esto es base desacoplada en términos de base acoplada. Bien. Qué bueno que esto no se suba a la página al canal del DF, porque si no sería impresentable. Perdón, David, no me mates. Bueno, entonces ya está. Básicamente la idea. Lo que tienen que hacer entonces ustedes es calcular el estado de proyección máxima, que sería este de acá, usando las reglas de selección, e ir bajando con los operadores de bajada, estos de acá, y después calcular para el J menor, que sería J igual a 1, calcular el término, el estado de proyección máxima del 1 más 1, nuevamente ir bajando. Este lo calculan pidiendo ortogonalidad con los demás, los que ya calcularon antes, ir bajando, y después calcular finalmente el del 0, 0. Bueno, y como mencioné en el ejercicio anterior, saquemos el lapicito, esta tabla, además de no solo darnos la forma en la que cambiamos de base acoplada a desacoplada, nos dice también nos da también esta idea de la reescritura como suma directa de estos espacios producto. En este caso nos dice que el 1 por 1 lo vamos a escribir como un singlete, ¿no? Que sería este de acá, que es un único estado de J igual a 0 y M igual a 0. Un triplete, nuevamente son los estados de J igual a 1 y M más 1, 0 y menos 1, que nuevamente son 3. Y ahora este otro 2, que sería el que está asociado al J igual a 2 y sus distintas proyecciones, que en este caso vemos que son 5, es un quintuplete. Es decir que el 1 por 1 lo vamos a escribir como un quintuplete de spin 2, un triplete de spin 1, de momento 1, y un singlete de momento 0. También podemos hacer nuevamente el conteo de estados. Acá recorremos que para ambos 1, para este y este, tenemos 3 estados. El de proyección 1, 0 y menos 1. Entonces, al multiplicar vamos a tener 9 estados. Y del lado derecho, de la base acoplada, tenemos el quintuplete de 5 estados, el triplete de 3, 5 más 3, 8, más el singlete 1, 9. Perfecto. Da todo como tiene que dar. Esta idea también vamos a volver a usarla más adelante para entender un ejercicio en particular. Bien, ahora pasemos al ejercicio 69, que nos dice: una partícula A de spin 3 medios en un estado de momento angular nulo se desintegra mediante la reacción A flechita B más C, que conserva el momento angular total, siendo B y C partículas de spin 1 medio y 0 respectivamente. Bien, bueno, nos pregunta A: ¿qué valores puede tomar el momento angular orbital total del par de partículas B y C? Bien, pasemos resolviendo esto. Bien, hagamos un conteo de la información que tenemos. Sabemos que inicialmente, o antes de su desintegración, A tiene spin 3 medios y momento orbital, que bueno, justamente es el que dice acá faltó aclarar el orbital, pero bueno, ese es el valor, el dato que nos dan, es 0. Y cuando se desintegra en dos partículas, una B con spin 1 medio y con momento orbital a determinar, y C una partícula con spin 0 y también momento orbital a determinar. Entonces sabemos que lo que nos dice entonces es que el momento angular total se conserva. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Esto nos dice simplemente que A lo vamos a escribir en términos de la base acoplada
de la suma de los momentos de B y C. Entonces, bueno, necesitamos calcular el momento total en B y C. El momento total en A va a ser simplemente la suma de los momentos, que como este no aporta nada, es decir, el momento orbital es totalmente simétrico, el momento total JA va a ser simplemente 3 medios, el que aporta el spin. Y ahora de este lado vemos que el momento de spin, de B y C no es otra cosa que simplemente el momento de spin de B, porque C no aporta spin. Y bueno, el momento orbital total va a ser la suma de los momentos de cada uno, que en principio, como no los conocemos, es a determinar. Bien, ahora, como A, entonces, dijimos, va a ser básicamente la representación acoplada de B y C. Tenemos que este J igual a 3 medios, tiene que cumplir la regla de selección de J. Es decir, que cuando sumemos estos dos spins, para estos dos momentos angulares, el spin total y el orbital total, tiene que satisfacerse esto, que el momento orbital total menos un medio tiene que ser menor a 3 medios, que es justamente JA, y este a su vez menor que el orbital total más un medio. Tomamos simplemente la rama positiva de este módulo. Bueno, sí, me spoileé. Y vemos que acá, si consideramos primero esta desigualdad, pasamos sumando un medio, obtenemos que LBC, que es el momento orbital total, es menor que 2, y considerando esta otra desigualdad, pasando un medio restando, obtenemos que es más grande que 1. Ahí va. Entonces tenemos esto de acá. Y nuevamente, entonces, como L tiene saltos de 1, los momentos orbitales totales posibles del sistema conjunto ABC son 1 y 2. En principio esto no es una información del sistema total, no es de las partículas de cada B y C en particular. Así que bueno, este es el resultado. Y ahora pasemos al B. Dice, ¿cuáles son los autovalores de la posición del eje Z del spin de la partícula A? Bueno, la partícula A tiene spin 3 medios, y entonces sabemos cuáles son sus proyecciones. Estas van entre menos S y S. Entonces las proyecciones van a ser menos 3 medios, menos 1 medio, 1 medio y 3 medios. Bueno, si esto no está claro, vayan al principio que explico lo de M entre J y menos J, o si no, vayan a una de las clases de David, que seguro está mucho más claro explicado. Bien. Bueno, entonces teniendo esta proyección de spin, dice, si se conoce que la partícula A se encuentra en un estado de máxima proyección de spin en el eje Z antes de caer, o sea, la proyección de A, este es medio, y luego de la reacción se encuentra que la partícula B en el estado, que la partícula se encuentra a la partícula B, perdón, en el estado con mínima proyección del eje Z, tenemos que la proyección de spin de B es menos un medio, pero también recordemos también que el spin total es simplemente la proyección de spin total, es también la proyección de B. Es decir que tanto la proyección de B como la del sistema ABC de spin es menos un medio. Bien. ¿Cuál es el momento angular orbital total del par BC? Bueno, si tenemos entonces la proyección de A y la proyección de BC, es simplemente usar la regla de selección para M. Sabemos que en la base acoplada 3 medios tiene que ser igual a la suma de las proyecciones, es decir, menos un medio más la proyección en LB. Es decir que la proyección orbital total tiene que ser 2, y esto solo puede ocurrir cuando el momento orbital total es 2, porque bueno, el momento de 1 no puede tener proyección 2. Bien, entonces ya está, tenemos esto de acá. Ahora por último, el último ítem nos dice, para cada valor de la proyección de spin en Z de la partícula A y todos los correspondientes valores del momento angular orbital total para el par BC,
Determinar la probabilidad de encontrar la partícula B con proyección de spin z máxima en la dirección z. Bien, bien, entonces tenemos cuál es la proyección de máxima en z de B. Es un medio. Y a la vez, como mencionamos antes, es la proyección de spin máxima de todo el sistema ABC. Ahora, por regla de selección, tenemos que un medio tiene que ser igual a MA menos M orbital BC. Entonces acá vamos a despejar simplemente el MA como un medio más el M orbital. Bien. Calculamos esto, entonces tenemos L1, perdón, vimos también antes que el L total puede ser 1 o 2. Bien, para L igual a 1 tenemos que MA van a ser las proyecciones de todas las proyecciones del L igual a 1 más un medio, es decir, más 1 más un medio, 3 medios, bien, 0 más un medio bien, menos un medio más un medio, menos un medio, bien. Bien en el sentido de que estos valores son proyecciones posibles del MA, porque recordemos MA tiene spin 3 medios. Ahora si vemos para L igual a 2, tenemos que sumar sobre todas las proyecciones posibles de M, de L, es decir, 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Bien, el primer término entonces nos da más 2 más un medio, 5 medias. Ya vemos de entrada que este término no es posible, es decir que si tomamos L igual a 2 no es posible tomar la proyección máxima de M igual a 2 porque se sale de la proyección de la partícula A. Entonces, a ver, este de acá está prohibido porque esto no sería absurdo. Bien. Bueno, entonces, y bueno, seguimos sumando, nos da 3 medios más un medio menos un medio, 3 medios. Todo esto está perfecto. Y bueno, entonces solo bastaría, ahora que tenemos toda la información de M de la proyección en total de spin de BC, y para cada una de estas proyecciones podemos simplemente calcular cada estado y bueno, braquetear. Eso se lo dejo a ustedes, es simplemente para todos los índices que aparecieron acá, definir el estado y tomar el producto, tomar el bracket. Bien, ahora por último, para terminar, pasemos al ejercicio 70, que es bueno, que nos dice que sumemos 4 spins un medio. Bien, este parece más aterrador. Veamos, cierto sistema cuántico de 4 partículas distinguibles, toda la spin un medio, tiene el hamiltoniano dado por esta suma de productos escalares, donde gamma es una constante positiva y ese I es el operador de spin de cada partícula, de la partícula iésima con I entre 1 y 4. Bien, ¿cuál es la dimensión del espacio de Hilbert del sistema? Esta respuesta debería ser obvia, pero bueno, vamos a simplemente contar estados, perdón. Sabemos que hay 4 partículas y cada una tiene 2 opciones, uno con proyección más un medio y otra con proyección menos un medio. Entonces tenemos 2 por 2 por 2 por 2, 2 a la 4, 16. Bien. Bueno, entonces resuelto esto, fácil. Ahora dice B, hallar los niveles de energía y sus correspondientes de generación. Paréntesis, no es necesario escribir explícitamente los autoestados. Bien, resolvamos para resolver vamos a hacer una reescritura del hamiltoniano, que es usando el operador clave de esta práctica, de esta parte de la práctica, que es el spin, la suma del momento total. Es decir, sumamos los 4 momentos al cuadrado, que sería j cuadrado, y lo distribuimos de esta forma. Vemos que tenemos el cuadrado de cada uno más la suma de los dobles productos. Organizado de esta forma, tenemos que esto no es otra cosa que el hamiltoniano, por lo menos es proporcional al hamiltoniano, y nos queda estos dos términos de acá. Reorganizamos
ponemos esto de esta forma. Y nos queda acá entonces este término que es menos 2 sobre gamma el hamiltoniano. Bien, pero vemos acá también que esto de acá no es otra cosa que S1 más S3 al cuadrado, y esto es S2 más S4 al cuadrado menos el hamiltoniano. Entonces vamos a despejar el hamiltoniano acá simplemente como este operador, y como S, que en principio es la suma de todos los S, en particular es la suma de S1 más S3, que noté como S1 3, y S2 más S4, que noté como S2 4. Es decir que este S total va a ser la suma de objetos que a su vez son suma de momentos angulares. Entonces vemos que, como vimos en todo el desarrollo de la introducción, estos tres operadores son diagonalizables simultáneamente. Es simplemente la suma de momento angular de dos sumas de momentos angulares. Bien, entonces si diagonalizamos simultáneamente esto, podemos diagonalizar simultáneamente hamiltoniano. Bien, son diagonalizables simultáneamente. Bien, entonces reescribimos el hamiltoniano como acabamos de calcular. Ahora, ¿cómo lo diagonalizamos simultáneamente? Recorremos. Bueno, se puso toda la ecuación directa. Recorremos como dijimos al principio, estamos multiplicando el espacio de Hilbert de spin 1 medio. Pero la idea entonces fue que vimos acá es primero sumar el spin 1 y el spin 3 y el spin 2 y el spin 4, que lo vamos a escribir de esta forma. Ahora, vimos en el ejercicio de spin 1 medio más 1 medio que esto lo podemos escribir como suma directa de algo de spin 1 más 0 y este también algo de spin 1 más 0, donde recordemos que acá hay un único estado singlete y acá hay tres estados del triplete, y acá también un singlete y tres del triplete. Bien, ahora podemos distribuir este producto tensorial de esta forma. Nos quedaría 1 por 1 más suma directa del 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 0. Bien, ahora cuando sumas, acá es un poco confuso cuando digo sumar y hay una multiplicación, pero se entiende que esta es la suma de estos dos momentos angulares. Cuando sumamos algo en spin con momento 0 no aporta nada al momento, perdón. Entonces este es simplemente un 1. Lo mismo con este de acá, sigue teniendo momento 1 y este sigue teniendo momento 0. Ahora, este 1 por 1 también vimos en el ejercicio 68. Ay, perdón. Acá. Que este 1 por 1, este 1 por 1 lo podemos escribir como una suma directa de un quintuplete más otro triplete más un singlete. Entonces, bueno, nuevamente finalmente tenemos que este producto tensorial de 4 spines lo podemos escribir como esta suma directa de distintos momentos angulares. Bien, entonces esto nos deja ver que primero, en el primer paso, ya nos dice que el S1 y S1.3 y el S1.4 puede tomar valores 1 y 0. Y acá abajo vemos que la suma total nos va a dar estados con momento 2, 1 y 0. Bien, entonces si tenemos los autovalores de S1.3, S2.4 y el S total, podemos calcular todos los valores de la energía. Reordenamos un poco esto. Me quedó un estado acá. Reordenamos un poco esto. Tenemos acá otra vez los autovalores posibles. Entonces vamos a hacer reemplazar, perdón, ahí va. Me olvidé el hamiltoniano. Bueno, este hamiltoniano, recuerden cómo actúa cada estado en cada uno de estos operadores, que es justamente de esta forma, ¿no? Me sale un h bar al cuadrado y me queda este producto de j por j más 1 y así siguiendo. Bien, entonces
podemos hacer toda esta tabla de acá de autovalores de la energía. Para el 00, para el singlete, que es el que sale de acá, es el que se queda con todos los ceros de esta expansión que hicimos, hay un único estado y ese estado, bueno, tiene energía 0. Después, si nos quedamos con el término que viene del 0 por 1, que va a ser el triplete, uno de estos dos tripletes, vemos que también tiene energía 0. Hacemos la cuenta de energía 0, pero ahora tenemos tres estados. Nuevamente, si ahora calculamos el 1,0, que es el otro que falta de acá, también tiene energía 0 y tenemos tres estados. Ahora, para la parte del 1 por 1, tenemos que el 1 por 1 de momento 2 tiene energía menos gamma h barra cuadrado, y tenemos 5 estados que salen de este quintuplete de acá. Del 1,1 con momento 1, que sería este triplete de acá, tenemos gamma h barra cuadrado. Y finalmente, bueno, el 1,0 tenemos con energía 2 gamma h cuadrado, tiene un solo estado, que es el singlete del término que viene a cada 1 por 1. Bien, entonces con esto calculamos todas las energías y su degeneración. Bueno, también no nos pide escribir explícitamente los estados, pero podría cualquiera que tenga ganas de aventurarse un poco en desarrollar esto, con esta idea de la suma directa, creo que sale tranquila el cálculo de los autoestados. Bueno, terminamos entonces con este ejercicio. El ítem C nos dice, para cada valor me confundí de ejercicio acá, 70. Es que tengo el PDF a un costado. Ustedes no saben que yo no estoy leyendo esto, sino que tengo el PDF a un costado. Se dice, se realizan sobre el sistema de mediciones de S cuadrado y SZ total, y se obtienen valores de 2h barra cuadrado y h respectivamente. Esta información es suficiente para determinar el estado del sistema luego de estas mediciones. Bueno, recordemos que el autovalor de S cuadrado no es otra cosa que S por S más 1, y que si nos da 2, entonces S por S más 1 tiene que ser igual a 2. Necesariamente este S tiene que ser 1, y lo mismo, si medimos H en SZ, es decir que M es igual a 1, tenemos M igual a 1, es decir que el estado en la base acoplada, estado total, es el 1,1. Pero si volvemos a esta descripción de acá, vemos que tenemos tres distintos estados con momento 1, y a su vez cada uno de estos tiene un estado con proyección más 1, es decir que hay un 1,1 de acá, un 1,1 de acá y un 1,1 de acá. Entonces hacer estas mediciones no nos determina completamente el estado, porque tenemos esta degeneración. Bien, con esto creo que sí. A ver. Bien, creo que con esto sería todo. Cualquier cosa, bueno, si quedó duda en algo, o si ven que me equivoqué en algún lugar, hay un typo, comentan en el chat, no, en el foro. Si ven que necesita un poco más de desarrollo alguna parte, también lo preguntan en el foro y sin ningún problema o lo vemos en clase o armo algún PDF o vemos cómo continuamos el desarrollo. Igual creo que con todo lo que vimos hasta el momento debería bastar para poder completar la guía. Igual creo que quedan 2 ejercicios más aparte de los que resolví y el verdadero y falso, así que bueno, entonces con esto debería estar solventado toda duda espero que toda duda de la parte de suma momento angular. Y bueno, cualquier consulta, bueno, como dije, estamos disponibles en el foro.
Bueno, entonces hasta la próxima, gente.